Bien, volvemos a comenzar después de este cambio de mesa. Vamos a iniciar ya la parte científica, es decir, digamos, las conferencias que se van a vertir en este programa de hoy y mañana. Aunque ruego, lógicamente, su atención, pero por si alguien está muy interesado en percibir algún elemento que se le pueda escapar a lo largo de la intervención de los ponentes, le comento que las conferencias se van a grabar y se van a colgar en las páginas web de Patronato de la Alhambra, de Casa Árabe y de Fundación Legado Andalusí. Además, se van a colgar tanto en español como en inglés. Es decir, que si alguien, como digo, se despista un momento, que todos tenemos momentos de crisis, pues puede recuperar algún contexto, algún texto que puede ser interesante para ustedes. Y sin más, pasamos a comentar la primera conferencia, que tiene como título La Alhambra, Historia y Patrimonio, y que va a ser impartida a dúo por María del Mar Villafranca y por Jesús Bermúdez. Como saben, María del Mar Villafranca es directora del Patronato de la Alhambra y del Generalife, pero aparte de lo que significa ese cargo de gestión, que lleva ya años desarrollándolo, ella es historiadora del arte, es doctora en historia del arte, que trabajó originalmente sobre temas de museos, sobre historia de los museos de Granada y su puesta en valor. Es decir, que es una persona que tiene una larga trayectoria y una cimentación muy fuerte en contextos relacionados con la conservación del patrimonio, tanto en espacios monumentales como también en elementos museísticos. Ha ocupado cargos importantes en la Junta de Andalucía como directora general de instituciones culturales, pero no ha dejado al margen la investigación, teniendo en su haber una serie de trabajos publicados, de artículos que denotan tanto su compromiso con la historia del arte como lo que puede significar su apoyo y su defensa del patrimonio desde los puestos que ha ocupado, pero también desde la militancia en el sentido del conocimiento, de la investigación y del trabajo del día a día. En lo que respecta a Jesús Bermúdez, es arqueólogo de formación y también licenciado en semíticas. Ha trabajado en la Alhambra, casi nació en la Alhambra, podríamos decir. Es una persona que es de los que conoce con profundidad lo que es el monumento, el conjunto monumental, y así se ha desarrollado igualmente, o es perceptible, a través de los numerosos artículos, ponencias, seminarios en los que ha intervenido, tanto de carácter nacional como internacional. Incluso su participación en trabajos de difusión del patrimonio, como puede ser la Guía de la Alhambra, le permitió adquirir o dotarlo de ciertos premios y reconocimientos a nivel nacional. Este tándem, María del Mar Villafranca, Jesús Bermúdez, creo que funciona muy bien en el sentido de que unen la experiencia consolidada en lo que puede significar la conservación del conjunto monumental de la Alhambra, pero también el trabajo continuo que llevan ambos dos desarrollando en los últimos años y que, como digo, se ha mostrado en publicaciones de enorme interés científico y también de puesta en valor del patrimonio. No hace falta que os dé las gracias, estáis en vuestra casa, pero creo que es importante que comencemos este ciclo de conferencias con vuestra intervención, ya que insisto en esa idea. El Alhambra es el objeto más precioso de la exposición de arte y cultura de Al-Ándalus, El poder del Alhambra. Gracias a los dos. Gracias, Rafael, por tus amables palabras. Muy brevemente vamos a intentar desglosar en apenas una hora. Como ustedes comprenderán, y la mayoría de todos ustedes que están aquí son profundos conocedores de la Alhambra, intentar sintetizar pues todos estos valores que ya se han apuntado en estos inicios del ciclo, del seminario, nos lleva a intentar hacer una síntesis un poco apresurada, en la cual hemos intentado, con bastante esfuerzo, la verdad, hacer un esquema de lo que hemos llamado la intervención en la Alhambra en dos ámbitos fundamentales: situar la Alhambra en su contexto histórico, sus valores históricos, de la perspectiva del mundo contemporáneo, de la época en la que nos ha tocado vivir ahora, y esos valores trascendentalizarlos en su valor patrimonial, ¿no? Yo voy a hacer la primera parte y María del Mar va a continuar la segunda. Les pido disculpas porque evidentemente en apenas media hora, en 3/4 de hora que vamos a intentar estar, pues es difícil hacer esta síntesis, pero vamos a soltar nuestro discurso,
nuestra percepción de todos estos temas. Bueno, este esquema que tienen aquí es un esquema histórico, se pueden hacer muchísimos esquemas para aproximarse a la Alhambra. Nosotros hemos hecho este, que vamos a intentar desglosar en estos próximos minutos, basado fundamentalmente en estos 4 hitos que tienen ahí, ¿no? La ubicación territorial de la Alhambra en su historia, en su contexto histórico, y la gran importancia que tiene especialmente a partir de 1492 y posteriormente en la Declaración de Patrimonio Nacional, de Patrimonio de nuestro país, y lo que significa desde la perspectiva del siglo XXI de todos estos valores. Por supuesto que si nos aproximamos a Alhambra de una manera de nuestro planteamiento, lo primero que tenemos que hacer es situar la visión de esta ciudad, en esta ciudad palatina, ¿no? Esas 3 palabras definen, como todos saben, perfectamente lo que es la Alhambra en su contexto histórico. Es una ciudad palatina, y es sobre todo una ciudad palatina islámica. Y aquí tenemos varias imágenes de ciudades palatinas en ese contexto territorial, sobre todo cronológico y también funcional, de lo que significa una ciudad palatina en torno a una ciudad islámica. Tenemos la ciudad de Alepo, ¿no? Sobre todo una ciudad que evoluciona mucho en el tiempo, pero con una etapa, digamos, cronológica muy interesante para la propia Alhambra, que es la etapa Yubí, ¿no? Del siglo XIII, ¿no? Que en cierto modo pues también condiciona un poco al otro extremo del Mediterráneo, en otro ámbito geográfico, como ahora veremos, ¿no? Tenemos la ciudad del Topkapi, ¿no? en Estambul, tenemos Fez, tenemos Marrakech, tenemos la ciudad fortificada de Saladín, ¿no? En el Cairo, ¿no? Y tenemos, por supuesto, la Alhambra, que si nos aproximamos de una manera, como digo, aérea, realmente estamos viendo lo mismo, estamos viendo una contextualización interesante para el conocimiento de Alhambra. Y por supuesto de una ciudad palatina, andalusí, de nuestro mundo occidental, del Magreb, en el sentido de occidente, de Al-Ándalus, ¿no? En el cual evidentemente no se puede separar de sus 2 puertos más importantes, el puerto de Almería, arriba a la izquierda, el puerto de Málaga, vemos la Alcazaba, Gibraltar, y por supuesto abajo ese gran hito de esa gran capital del mundo occidental que fue la Córdoba califal, ¿no? Y por supuesto Medina Zahara, que tenemos ahí, que supone una impronta, un diseño, un concepto que a lo largo de los siglos va a influir en todo el Magreb, y por supuesto en Al-Ándalus, y también en el mundo islámico, ¿no? En el planteamiento que nosotros hacemos contemporáneo de la Alhambra, de la perspectiva de su valor histórico, no podemos olvidar los 2 extremos del Hilal al-Islam. Hilal al-Islam es la media luna, ¿no? La media luna que en sus 2 vértices abarca precisamente en ese dibujo de luna que sería la cuenca sur del Mediterráneo, como ahora veremos. Los 2 extremos están en la península Anatolia, en el mundo de Oriente, y por supuesto en Occidente, en España, ¿no? En Al-Ándalus, ¿no? Y tenemos 2 elementos iconográficos que nos hablan de eso, ¿no? Por un lado tenemos este manuscrito selyukí que tienen a la izquierda, del siglo XIII, de la ciudad de Konya, en la península Anatolia, ¿no? Y aquí tenemos las pinturas de la Sala de los Reyes, ¿no? En la Alhambra de Granada, ¿no? En Al-Ándalus, en el mundo nazarí del siglo XIV, probablemente la representación de Muhammad V, es decir, el concepto de ciudad palatina, ciudad de poder, en los 2 extremos del Hilal al-Islam, ¿no? De ese ámbito cultural, histórico, en el cual sin duda hay que escribir a la Alhambra y a Granada, la Granada nazarí. Y por supuesto el Mediterráneo, ese cajón desastre de la historia, ese elemento donde se van fundiendo conceptos culturales, experimentos artísticos, intercambio de ideas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Donde tenemos esa evolución que vemos en el ámbito de la izquierda, ¿no? Desde el mundo prehistórico prácticamente, ¿no? Hasta el imperio árabe que vemos abajo en verde, esa cuenca sur del Mediterráneo, ese Hilal, ¿no? Esa media luna que abarca los 2 ámbitos culturales del Islam en la perspectiva de nuestra integración histórica, ¿no? Y vemos todo lo que significa esos procesos de intercambio de ideas, de conceptos, de planteamientos que luego tendrán una vertiente cultural en los cuales la Alhambra evidentemente es síntesis, ¿no? Vemos arriba esas grandes comunicaciones, sobre todo las rutas de los fenicios en las 2 cuencas del Mediterráneo, la norte y la sur, y lo que significa ese mundo, ¿no? Y, por supuesto, hay que contextualizar la Alhambra en su evolución histórica, en los capítulos de la historia, que probablemente la última versión capitular, digamos, de clasificación, pues probablemente nos lo haya ofrecido la comisario de la exposición, María Jesús Viguera, probablemente haya hecho una síntesis perfecta en estos capítulos que vemos aquí, ¿no? Con esa visión de lo que significan las taifas. Al fin y al cabo, como decía Rafael López Guzmán, todo comienza con el concepto de la taifa en Granada, ¿no? En Granada Cirí, ¿no? Y cómo las taifas
taifas hacen como una especie de intercalamiento, ¿no? De intercapitulaciones en toda esa historia de los grandes capítulos de Al-Ándalus, de la historia del Islam en nuestra península, y que quizás gráficamente podemos representar en esta escala gráfica de escalones que vemos en la imagen de abajo, ¿no? La frontera del Reino Nazarí se inscribe, como saben, en la sur de la península ibérica. Aquí a la derecha tienen un poco una síntesis de lo que son las vías de comunicación, las vías comerciales del contexto en el que se inscribe ese extremo occidental, ese occidente Magreb, ¿no? En el que se inscribe la Alhambra nazarí, y la capitulación, evidentemente, los capítulos, los grandes, desde el punto de vista didáctico, de lo que significa la historia de las propias dinastías nazarí, ¿no? Quizás los 4 capítulos clásicos que se manejan en todos los manuales actuales, ¿no? A los cuales quizás le hemos añadido estos 2 finales, por aquello de preparar un poco ese final de la etapa nazarí, ¿no? Y que se configuran también por su propia, valga la redundancia, configuración interna de las propias figuras de los sultanes, ¿no? Como ese Daula Nasrilla del primer capítulo es sustituida con la ruptura dinástica de la Daula Himeiliyya, la etapa de apogeo de Muhammad V, ¿no? Que básicamente ocupa prácticamente un capítulo único a él solo, ¿no? Ese 4º capítulo de recurrente final, ¿no? Y que acaba en el capítulo 5º que llamamos los Muhammad, porque de los 4 sultanes que aparecen, si se fijan, 3 llevaban el nombre de Muhammad, y además gobiernan en etapas discontinuas, ¿no? En constante alternancia de poder, que les lleva a ese final del capítulo del Islam en la península ibérica, que es el final de los 3 sultanes más conocidos y al que le hemos dedicado este capítulo final, ¿no? Por supuesto, tenemos que contextualizar a la Alhambra en su propia estructura urbanística, ¿no? Decíamos que una ciudad palatina, ¿no? Como ciudad, pues tiene una vinculación urbana en la cual juega un papel importantísimo, y de la perspectiva de la exposición en la que estamos asistiendo ahora, del siglo XI, de la etapa zirí, que es la casba, ¿no? El hisn, el castillo, alizán de los textos cristianos, que es la propia alcazaba yadida, ¿no? La alcazaba nueva, en la cual es como el núcleo inicial del cual se expande la propia ciudad palatina de Alhambra, en la cual evidentemente ciudad y palatina en el Islam es fundamental el Alcázar al Sultán, ¿no? El Alcázar del Sultán. Hoy ya en estas fechas de que estamos del siglo XXI, habría que cambiar capítulos enteros de la historia, de la historiografía de la Alhambra. Ya no podemos llamarle a eso los palacios nazaríes, la Casa Real Nueva frente a la Casa Real Vieja frente a la Casa Real Nueva. Hoy sabemos por los textos que ya están siendo distribuidos y que se han estudiado por los epigrafistas en los últimos 15, 20 años, que el nombre es el nombre que han tenido los palacios en toda Al-Ándalus a lo largo de la historia: el Alcázar Sultán, que en el caso de Alhambra, el gran Alcázar de los nazaríes es este ámbito que tenemos marcado con estos 3 colores en sus 3 ámbitos evolutivos. Ese primer color de la parte el primer asentador del ámbito palatino, que es Ismail I, los primeros años del siglo XIV, del siglo XIII, en torno a 1314, ¿no? El gran Yusuf I, que hace el gran planteamiento del Alcázar del sultán Yusuf, claro, con el que aparecen los textos árabes, en el cual lleva emparejado esta zona de aquí detrás final, que es el jardín del palacio, ¿no? El jardín del palacio del sultán Yusuf, ¿no? Que su hijo Muhammad V, en su segunda etapa, a partir de 1370, lo transforma en un ámbito palatino, ¿no? Y le llama evidentemente el palacio del jardín del palacio, ¿no? Este es el Alcázar del sultán de Alhambra, como hubo alcázares en Sevilla, como hubo alcázares en Córdoba y como hubo alcázares en los grandes ámbitos de poder del Islam andalusí. Por supuesto, en una ciudad palatina, la Alhambra Alta, la ciudad administrativa, burocrática, funcional, artesanal, al servicio de la corte, hicimos este plano que llevamos muchos años trabajando en él y que fue publicado con algunas modificaciones en la guía oficial. Es una reconstrucción de lo que la arqueología nos ha ido aportando, especialmente en los últimos 25 años, de conocimiento de lo que son los ámbitos islámicos de esa Alhambra islámica, ¿no? Al cual hemos quitado pues todas las referencias a partir de 1492, para hacernos una idea de esa composición urbanística de esa ciudad alta de la Alhambra, que es síntesis de tantas cosas, en la cual las calles son el armazón, la estructura ósea, ¿no? El esquema en el cual se desarrolla a lo largo de los 260 años de su historia prácticamente toda la distribución urbana, síntesis, como veíamos, de todo ese mundo islámico occidental que tiene su origen en la propia historia del Islam, ¿no? En sus orígenes. Este es un plano que diseñó nuestro gran padre de la arqueología medieval, uno de los padres de la arqueología medieval en España,
nuestro maestro, compañero y íntimo amigo, afectuoso amigo, Juan Zosaya Stablehansen, ¿no? Lo hizo en el año 95 y fue una cosa novedosa en aquel momento, que era el tema de las visuales, ¿no? Aplicado precisamente a las torres que circundan la muralla de Alhambra, la ciudad palatina, ¿no? Visuales que tienen muchas interpretaciones y que evidentemente no nos da tiempo en esta síntesis, pero que tiene aspectos muy interesantes. Por ejemplo, la de la torre del homenaje, el número 9, esa visión hacia los tres claves importantes que va a tener para el proceso evolutivo de la propia ciudad palatina de Alhambra, la puerta del vino, ¿no? Como esa puerta central, ese corazón que distribuye los ámbitos interiores de la ciudad palatina, la torre del agua, que es fundamental, el número 20, ¿no? Que además tiene una lectura subliminal, porque es la que marca la salida del sol por Sulair, ¿no? Por Mons Solarius de los romanos, que es la que adapta el nombre Sulair, ¿no? Que es el que marca la salida del sol y por tanto el reloj de sol de una ciudad musulmana, ¿no? Para hacer la primera oración del día, ¿no? Que es la referencia justamente donde está ubicada pues la ciudad santa, ¿no? De la Meca, ¿no? Por supuesto las torres, ¿no? Con la distribución por todo ese perímetro de las 30 y tantas torres que existen en Alhambra, con sus diferencias, con sus interacciones unas con otras. La diferenciación, todas son torres evidentemente de protección, pero tienen sus papeles independientes, ¿no? Todavía no los conocemos en gran parte, pero estas pequeñitas torres, como la torre del Cadí, que interrumpe únicamente el paso de la Darbe, ¿no? De la muralla, para controlar los partes de los pasos, lo que ocurre en el control de la protección militar del propio recinto frente a las torres más palatinas, ¿no? Las calajurras, ¿no? De los textos de las propias torres, ¿no? Que interrumpen el paso para no interrumpir el paso de la calle de Ronda, ¿no? Aparece con estos grandes arcos, ¿no? De tal manera que tienen pues sus vinculaciones diferentes. Las grandes puertas, ¿no? De la puerta principal, la puerta probablemente la más antigua, la puerta de Arrabal, ¿no? Que no sabemos todavía con certeza cuál era su nombre árabe, ¿no? Pero que sin duda sirve de atracción, de imán, para que los ámbitos palatinos de esa primera Alhambra se vuelquen precisamente hacia esa zona de la propia ciudad baja, del río Darro, ¿no? Y probablemente en esos primeros años, en esa primera configuración, tal vez Muhammad II, tal vez el propio Muhammad I, ¿no? Las grandes torres de aparato, la Baba Sharia y la Baba al-Gudur, ¿no? La puerta de la justicia y de los pozos, de las albercas, ¿no? Y por supuesto la puerta al alma, la Baba Silah, ¿no? Que es la primera que ven los granadinos cuando suben a la ciudad a sus gestiones. El agua, del que luego hablará María del Mar, que tiene una implicación cultural probablemente única en la Alhambra en relación a sus valores históricos, es fundamental, ¿no? Todos saben que 6 kilómetros, 100 metros arriba del río Darro es traída a través del sistema de acequias, ¿no? Y aquí vemos muy bien cómo se configura en torno a esta muralla, esta montaña, ¿no? de la Sabica, este promontorio más avanzado de Sierra Nevada en torno a los dos grandes ríos de la ciudad, ¿no? Y cómo se aglutina a través de los temas del agua. Agua que evidentemente es traída a través de este gran ámbito montañoso. Esta fotografía panorámica que publicó Luis García Pulido y que nos sirve para ver cómo ha sido la evolución de estas acequias que vienen a la propia Alhambra, que ocupa este espacio pequeñito aquí al final, y como vemos la importancia que tiene la colonización de toda esta montaña a través de los grandes pozos, que con los grandes norias como esta que tenemos aquí, de una miniatura que se encuentra en la Biblioteca Vaticana, ¿no? Del siglo XIII, el famoso hadiz de Bayad wa Riyad, ¿no? Y la reconstrucción que he traído esta porque me pareció interesante, curiosamente no pertenece al mundo islámico, sino al mundo castellano. Es una reconstrucción de una maqueta a tamaño natural que hay en el Retiro de Madrid, precisamente, ¿no? Por supuesto, el agua en la implicación ya palatina de los palacios, ¿no? En las albercas, ¿no? Esa alberca que se integra, que vemos en la Alhambra como siglos después de Medina Zahara, ¿no? Lo reconocemos en los textos de Medina Zahara, pero lo reconocemos físicamente en la propia Alhambra, ¿no? Esas albercas que se integran en el proyecto general del ámbito arquitectónico, decorativo, de todo este espacio, ¿no? Donde la alberca sirve para graduar la presión de la acequia, del agua, ¿no? De todo el circuito perfecto, para decantar del agua de impureza, de arrastre de la acequia, para integrarlo creando un microclima de un espacio de oasis en torno a las habitaciones que se distribuyen en torno a ese patio que es el eje del ámbito doméstico en la cultura del Islam, ¿no? Y cómo se integra visualmente con esa lámina de agua que busca una lectura subliminal del espejo, ¿no? Porque la arquitectura
es una representación de lo que hay detrás, ¿no? El Islam no entiende esos temas si no es con esa lectura que hay detrás, esa lectura subliminal de la voluntad, la unicidad, la creación, de la voluntad de Dios de manifestarle al ser humano la importancia de la creación, ¿no? Y que en la arquitectura de la Alhambra, como síntesis de todos esos valores a lo largo del tiempo, a lo largo de los siglos, lo tenemos aquí a mano, simplemente, ¿no? El agua como elemento simbólico, como elemento necesario para la vida, pero también como elemento necesario para la vida diaria, para la limpieza y para la limpieza simbólica, también para purificarse en el doble sentido físico y religioso, ¿no? Previo a la celebración de la obligación de los rezos del mundo islámico, ¿no? Y en el cual la Alhambra tiene el baño, el hammam, del mundo occidental conservado, pues probablemente el único que se conserva en el mundo occidental en grandes rasgos, ¿no? Precisamente en el ámbito palatino de la Alhambra. Esa luz que vemos a través de las bóvedas de las salas del hammam y que vemos en estos dibujos que preparó Benito Jiménez Alcalá, un arquitecto que hizo la tesis doctoral en la Universidad de Oxford y que nos estuvo estudiando la incidencia de la luz del sol en los ámbitos domésticos, los ámbitos palatinos, ¿no? Hizo este estudio que publicó en parte en Cuadernos de la Alhambra y que representa muy bien cómo es la evolución y el uso de esa propia luz, que condiciona también la propia distribución de los espacios, que vemos perfectamente en Medina Zahara, que vemos cómo ocurre también en la Alhambra. Evidentemente la bóveda, como dice la epigrafía de Alhambra, la bóveda más perfecta que existe es la bóveda celeste, ¿no? Es la representación de la creación, ¿no? El orden perfecto, la geometría que representan el juego de las estrellas, ¿no? Y la arquitectura no puede no puede ignorar eso, tiene que materializarlo en los propios ámbitos interiores domésticos del propio palacio, como vemos estas tres grandes obras maestras de las cúpulas, de las bóvedas en la arquitectura occidental del Islam, con implicaciones evidentemente que van más allá, ¿no? Por ejemplo, el estudio de las Pléyades que hizo el profesor Antonio Fernández Puerta, tan interesante en torno a la Cupa Al-Kubra, ¿no? De la sala de las dos hermanas en el Palacio de los Leones, esta Cupa Algarvilla, ¿no? Del propio palacio, y por supuesto la gran implicación del orden perfecto de las estrellas, de la cosmología, que significa el estudio de la escatología del Islam, que representa el gran Salón del Trono de Comares. Pero claro, hay que descender al terreno, a la tierra. Los que tenemos vinculación con la arqueología sabemos que sin la materialidad todo esto quedaría sin un sentido práctico, ¿no? El ser humano es un ser que pone los pies en el suelo, ¿no? Y que tiene que construir. Esto que tienen aquí en el centro está sacado de este dibujo de un manual de arquitectura técnica contemporánea de la Universidad de Granada, ¿no? Y que representa muy bien cómo se construían los grandes muros de Alhambra, ¿no? Esos grandes muros representativos del sistema de construcción de las grandes torres, las grandes murallas del mundo islámico occidental. Y acompañado, como vemos aquí en este caso, de dos miniaturas, ¿no? Concretamente, esta es de Irak, es los famosos Hamsa de Nizami, ¿no? Que son además muy contemporáneos de Alhambra, son del último tercio del siglo XV, ¿no? 1494, ¿no? El castillo de Jawarnak, ¿no? Y a la derecha tenemos la miniatura de mediados del siglo XIX, una cosa un poco posterior, pero que vemos perfectamente los instrumentos que son los mismos que se empleaban en la propia construcción de Alhambra. ¿Qué vamos a decir del espacio interior, el espacio doméstico, cuyo origen es el Islam en sus propios orígenes, ¿no? En el siglo VI, ¿no? En el siglo VII, ¿no? En ese paso del mundo nómada, en el que se supone el Islam de los primeros tiempos, de los primeros años del propio profeta, ¿no? A la solidificación a través de la conquista de las grandes ciudades del mundo antiguo, Damasco, Jerusalén, Egipto, las ciudades del norte de África, hasta llegar a Occidente, y cómo la propia arquitectura tiene que adaptarse, adaptar la jaima del desierto a solidificarse, como vemos aquí en este dibujo que hace José Corralham, ¿no? Hasta convertirse en una ciudad de adobe, de ladrillo, donde se solidifican las lonas de las jaimas y donde la propia sección del Salón del Trono de Comares, ¿no? Vemos precisamente esa vinculación con ese recuerdo de una solidificación de la jaima del desierto en la arquitectura, nada menos que del siglo XV en Occidente, ¿no? El espacio de la casa, el Islam en ese proceso de conquista del mundo romanizado, del mundo antiguo, del mundo clásico, vemos que reconoce el oasis de la propia integración de la
jaimas en torno a ese oasis, lo reconoce en el espacio de la casa, como vemos aquí, por ejemplo, en este ejemplo que he traído, de una casa pompeyana, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El impluvium, vemos aquí la propia configuración del patio con su alberca y cómo las habitaciones del entorno, es decir, el Islam reconoce en esa casa mediterránea, el Islam es el Islam occidental, el Islam andalusí, el Islam de Granada, es fundamentalmente mediterráneo, ¿no? Como lo es el norte de África, como lo es también la orilla de Oriente Medio, ¿no? Como es Palestina, como es todo lo que es el ámbito de girar al Islam que antes veíamos, ¿no? Y que en los ámbitos decorativos pues tienen el esquema geométrico como elemento básico. Veíamos antes las estrellas, la bóveda celeste, vemos como la solidificación a través de del cuadrado inscrito en el círculo y de su giro, del cual surge todos los elementos decorativos que sirven para rellenar por completo estos paneles que vemos aquí en este esquema, incluso la propia urbanización, la propia conceptualización de los espacios interiores de Alhambra, y que da lugar en los ámbitos geométricos al relleno mediante paneles extraordinarios con este juego de estrellas, de juego de ruedas que en lo que los historiadores clásicos de la arquitectura, de la decoración, hablaban el horror vacui, ¿no? Ese horror al vacío tremendo por rellenar todos los ámbitos, ¿no? Todos los ámbitos decorativos que tienen su eje exclusivamente una estrellita central obtenida por la inscripción del cuadrado en el círculo y que se va abriendo mediante toda una serie de leyes geométricas a través de la famosa teoría del lazo, ¿no? Que son las calles blancas, ¿no? Que van configurando todos unos paneles decorativos con una integración perfecta en estos ámbitos decorativos que vemos perfectamente en la Alhambra. Hoy está con nosotros el comisario de la exposición, uno de los comisarios, José Miguel Puerta Vilches, que tuvo la genialidad de definir la Alhambra como un monumento, un recinto de palabras, ¿no? En el cual la estructura decorativa probablemente parece descansar toda, y él lo ha hecho en sus obras, en sus conferencias, desnudarla de todo tipo de decoración, dejando exclusivamente las palabras, ¿no? Los textos, que sirven de estructura general para todo el sostenimiento de todos los ámbitos decorativos. En sus dos variantes, además, el cúfico tan emblemático y tan misterioso, sobre todo en las primeras etapas del Islam, ¿no? Hablo de la perspectiva de la epigrafía en la arquitectura, ¿no? Y la cursiva, ¿no? Que rellenan por completo, incluso llegan a jugar con los elementos especulares, ¿no? Con la propia reflejo, como si fueran un espejo, y que seguro que José Miguel nos cuenta a lo largo de su conferencia. Tercer elemento decorativo, los elementos vegetales, la taurique, ¿no? A mí me gusta poner siempre esta fotografía que tienen arriba, es de la invitación para la conmemoración de un homenaje que se le dio a uno de los grandes historiadores de la arquitectura occidental, que fue Christian Ebert, desgraciadamente fallecido hace un par de años, y que sus patrocinadores de este gran homenaje genialmente hicieron esta mezcla de dos imágenes que son, si se fijan, son diferentes. Aunque parecen la continuidad una de otra, son dos elementos diferentes. La de la izquierda tienen la casa número 13 de la ciudad de Samarra, que se excava en lo que hoy es Irak, una de las ciudades más importantes para la arquitectura, para la historia del arte, incluso del Islam, ¿no? Donde estos elementos que hunden sus raíces en el mundo antiguo, incluso con influencia probablemente del mundo bizantino. Y esta que tenemos aquí es el cortijo del alcaide, ¿no? Que excava don Félix Hernández en Córdoba, en las afueras de Córdoba, en el año 1957, y que tiene prácticamente los mismos elementos decorativos como vemos en ámbito. Estamos hablando de los dos extremos de ese girar al Islam en el mundo occidental y el mundo oriental, y cómo se juntan y cómo ambos reconocen en cronologías radicalmente diferentes esta Dar al-Naura, que probablemente era la casa del padre de Abderramán III, el gran Abderramán III, ¿no? Y que excavó, como digo, don Félix, cómo repite pues casi miméticamente los mismos conceptos estéticos, ¿no? He traído estos tres dibujos que me parecen muy interesantes, son de los que hayan estudiado historia del arte islámico, especialmente en Granada, y no solamente en Granada, conocerán el manual d'art musulman de Georges Marchais, ¿no? Uno de los grandes, en 2 tomos, ¿no? Él utilizó precisamente la individualización de los elementos decorativos de Ataurique, de la propia Alhambra, para explicar cómo han evolucionado en la historia, cómo desde el acanto clásico van llegando hasta el propio acanto de la naturaleza que refleja la propia Alhambra, ¿no? Y esta individualización de los elementos como integradores de todo ese complejo decorativo que, unido todo, esos 3 ámbitos, nos componen paneles tan extraordinarios como este que vemos en la Sala de la Barca, del Salón del Trono de
de Comares, ¿no? Epigrafía, geometría, ataurique unido, y que en el ámbito arquitectónico, en escala mayor, nos da lugar a estos elementos perfectos desde el punto de vista proporcional, perfectos desde el punto de vista estético, con esos colores, con esa integración que nos hacen ver una Alhambra ilusoria, una Alhambra que tiene un lenguaje detrás que hay que interpretar, que hay que reconocer, y que es una de las claves de por qué la Alhambra todavía hoy suscita tanto interés en la gente. No queríamos acabar esta parte sin hacer una referencia al gran papel que tuvo Dewan al-Inshá, ¿no? Ese consejo de visir, ese mahzen que dicen en el mundo magrebí, ¿no? En el cual los primeros ministros eran los grandes poetas, los grandes literatos, ¿no? Donde los sultanes se confiaban en esos grandes personas que eran conocedores de la cultura, de la lengua, que manejaban la lengua como nadie, que habían probablemente ganado su puesto en una batalla de flores, ¿no? Compitiendo con otros, porque al manejar como nadie la lengua era una garantía para el Estado, para el propio Estado, ¿no? En los cuales pues tenemos los tres grandes poetas, escritores, Ibn al-Yayab, Ibn al-Hatib, Ibn Samrak, ¿no? de los probablemente los tres grandes sultanes nazaríes, Ismail I, Yusuf I y Muhammad V, ¿no? Aquí le he traído la bibliografía más sucinta, pero más interesante de sus textos, que tienen una gran importancia. Pero en 1492 ocurre algo, es el final de los nazaríes, ¿no? Y es muy importante para el patrimonio contemporáneo, para poder valorarlo en su historia, reconocer la importancia de esta fecha. Aquí tenemos este relieve del altar mayor de la capilla real, donde aparece Boabdil entregando las llaves, saliendo por un lugar que probablemente no fue, ¿no? La puerta de la justicia. Pero tenemos estos dos textos que son muy importantes, son las capitulaciones de Santa Fe, que las tenemos, por cierto, aquí en la exposición, y la propia ordenanza de la Alhambra, ¿no? Son dos elementos fundamentales para entender el mantenimiento, la conservación de la Alhambra en el tiempo. Son, para algunos historiadores incluso del derecho, los consideran las primeras constituciones escritas que hay en el Occidente, ¿no? Porque son un listado de derechos y deberes, de qué hay que hacer, qué tiene que hacer la población musulmana autóctona cuando conquista la ciudad una cultura ajena cristiana, ¿no? Y cómo deben de comportarse unos y otros. Sabemos que el planteamiento de los seres humanos es un planteamiento de rebeldía y que no se cumplió por parte de nadie, pero es importante reconocer el papel de ello. ¿Qué pasa con la Alhambra? A partir de esa fecha, la Alhambra se mudejariza. La Alhambra, digamos que en un concepto absolutamente contemporáneo del siglo XXI, aprehende con hecha intercalada todos esos valores del Islam occidental, del cual la Alhambra es síntesis, y la Alhambra se hace una especie de legado, una especie de mestizaje cultural, que yo creo que es el gran mensaje que tenemos en el siglo XXI de esta Alhambra decorativa, los valores, cómo los reyes católicos integran las propias yeserías de las referencias a los sultanes, sus propios símbolos, ¿no? Y la Alhambra se llena, evidentemente estamos hablando finales del siglo XV, principios del XVI, con conceptos culturales diferentes que no podemos valorar desde nuestra perspectiva del siglo XXI, pero que sin duda están ahí. Y el gran papel que supone nada menos que el nieto de los reyes católicos, que era nada más y nada menos que el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que obliga al Papa a coronarlo como emperador de esa Europa que fue en el siglo IX, la Europa de Carlomagno, pero que, conocedor por las cartas que su abuela le enviaba, él era de formación evidentemente renacentista, él no conocía prácticamente el español, pero se casa en 1526 en Sevilla, atraviesa la Baja y la Alta Andalucía a través de Córdoba, que probablemente debió suponer casi la caída del caballo, como San Pablo en camino de Damasco, ¿no? El reconocer en la mezquita de Córdoba, ¿no? Y como cuando llega a la Alhambra, pues reconoce el papel importante. Bien, es verdad que es bajo un tema político, su interés político, al fin y al cabo estaba luchando frente a los turcos en el otro lado del Mediterráneo, ¿no? Pero cómo integra con elementos simbólicos de lo que se estaba haciendo en aquel momento en las estancias vaticanas, ¿no? En Roma, ¿no? Y cómo trae todos estos elementos simbólicos precisamente a la Alhambra, a estos lugares, para implicar ese concepto, como decíamos antes, de mestizaje cultural, que al fin y al cabo creo que es el gran mensaje que tiene la Alhambra, ¿no? Ese palacio del emperador que tanto han leído ustedes en la historiografía de la propia Alhambra, que llega a proponerse en el siglo XIX e incluso en los primeros años del siglo XX a derribar este palacio porque su contexto no es el suyo, ¿no? Y sin embargo hoy día es reconocido con sus valores simbólicos,
que sirven para contraponerlos, para unirlos, para separarlos, para complementarlos con los propios valores simbólicos que están aquí abajo. Hoy estamos en el Palacio Carlos V, pero si miramos por las ventanas vemos los tejados de los palacios nazaríes. Es decir, hay una integración total, un mestizaje arquitectónico, cultural, que se reconoce perfectamente en la Alhambra, en el cual el papel de los alcaides de la Alhambra, los grandes jefes, digamos, del ejército de los reyes católicos, y que nada más y nada menos, los marqueses de Mondeja y el conde de Tendilla, como todos ustedes saben, eran los adalides, ¿no? Los grandes traidores de las ideas del Renacimiento a España, ¿no? Para modernizarse, ¿no? Los hijos que nacían aquí en la Alhambra, este palacio de los Tendilla, ¿no? De los Montejas, ¿no? Los niños cuando tenían edad de estudiar los mandaban a Roma, ¿no? Para formarse en el mundo del humanismo renacentista, ¿no? Sin embargo, el propio conde de Tendilla, Jerónimo Münzer, una anécdota que todos conocen, en 1494 recibe al embajador alemán Jerónimo Münzer, lo recibe vestido con una chilaba. Y le ofrece té, lo sienta en el suelo, en el palacio de su palacio de la Alhambra, ¿no? Y le enseña, hace de guía, vestido con la chilaba de la propia Alhambra, ¿no? Nada menos que la Dalí del Renacimiento, ¿no? Esto significa algo, ¿no? Culturalmente, ¿no? Desgraciadamente el final de los Tendilla en la Alhambra significa también la guerra de sucesión, ¿no? Esa guerra que en torno a los primeros años, los primeros 15 años del siglo XVIII, supone la guerra entre los tres partidarios de los Austria, ¿no? Del archiduque Carlos, ¿no? Y los Borbones, ¿no? Felipe V, que finalmente vence, y lógicamente se abre una nueva etapa para Alhambra, un siglo que Luis Seco Lucena nombró hace mucho tiempo el siglo más triste de la historia de Alhambra, ¿no? Que va prácticamente de esos años de 1714, 1715 hasta la francesada, hasta la retirada de las tropas francesas, las tropas napoleónicas de ocupación en 1814, ese siglo que aquí tenemos al general Sebastiani, ¿no? Curiosamente, una imagen que he rescatado de Turquía, del otro extremo del Mediterráneo, ¿no? Y que supone pues el intento de voladura de la propia Alhambra, el abandono de este espacio, ¿no? Y que si no llega a ser por actos como el de José García, un poco mitificado, pero que realmente fue un acontecimiento histórico que está ahí, ¿no? Y al cual debemos mucho, ¿no? La Alhambra queda prácticamente, pues como vemos en estas imágenes, ¿no? Esa Alhambra que recibe la presencia del gran Washington Irving, que en 1826 llega a España, visita 2 años más tarde la propia Alhambra, descubre en la Alhambra esos valores y llega incluso hasta 1842, en el que es nombrado nada menos que embajador de Estados Unidos en nuestro país, ¿no? En España, y al cual le debemos ese concepto literario, cultural, de los cuentos de la Alhambra, que ha sido un manual, un libro, un cuento, una recopilación de anécdotas, al fin y al cabo, que ha servido, como muchos saben, de manual de enseñanza del inglés en muchísimos países del mundo, ¿no? Mucha gente ha aprendido inglés precisamente en los textos de Washington Irving, ¿no? Todo eso da lugar, evidentemente, a las corrientes del romanticismo, del orientalismo, ¿no? Que en la Alhambra, curiosamente, la propia Alhambra tiene su propio término, su propio nombre, que es el alhambrismo, ¿no? Funde el concepto del orientalismo y el romanticismo a través de ese concepto del alhambresco, ese diseño tan típico que en cualquier parte del mundo, a partir del siglo XIX, se identifica como ejemplo de una singularidad especial, ¿no? De una sensibilidad especial, de unos ámbitos culturales que trascienden el propio mundo islámico y la propia historia del país de ese momento, ¿no? Y que llega a 1870, el principio de ese gran hito que supone el reconocimiento de la Alhambra como patrimonio nacional, ¿no? Como reconocimiento de unos valores que no es el final de nada, sino que es el principio precisamente de unos valores que ahora va a desarrollar María del Mar Villafranca y que hemos querido sintetizar probablemente la imagen de este Palacio del Pórtico, ¿no? El Palacio del Partal, desde 1865, el dibujo de Luis, ¿no? Hasta el estado actual, cómo ha evolucionado con sus diversas etapas de la conservación, sus estos conceptos arquitectónicos, decorativos, que en el fondo, en el núcleo, no han variado tanto los elementos reconocibles en la estética, ¿no? Aunque puntualmente puede haber habido un error en el tema de los pilares, en el tema de las columnas y por supuesto las grandes pérdidas, ¿no? Como el techo que hoy está en el Pérgamo de Berlín, que posiblemente no volvamos a ver aquí en la Alhambra, pero que forman parte de esa lectura de la Alhambra que, como digo, se inicia en 1870 y en la cual la Alhambra va a crecer y a partir de ahí vamos a ver los valores que esa historia hasta ese momento implican en nuestra visión contemporánea. Dejo a María del Mar ahora que continúe.
Muchas gracias, Jesús, porque además te has ceñido al tiempo. Yo no sé si seré tan cumplidora como tú, lo voy a intentar en todo caso. Bien, esta conferencia está hecha con ese sentido de la continuidad y yo voy a hacer un pequeño paréntesis antes de profundizar en el punto en el que lo ha dejado Jesús Bermúdez. Para hablar de patrimonio y simplemente, y de un modo muy telegráfico, hacer algunas afirmaciones que pueden ser también objeto de debate. La primera es que el patrimonio tiene o procede de una concepción evolutiva. No es lo mismo la consideración del patrimonio cuando en 1870 se declara la Alhambra monumento nacional a cómo hoy podemos hacer una caracterización o valoración de la Alhambra. Evidentemente siempre remite a un conjunto de valores, veremos por qué. ¿Y qué percibimos hoy lo que es patrimonio de aquello que no? Las categorías del patrimonio, en definitiva. Y para hacer esta aproximación me gusta siempre citar a dos grandes teóricos que abren y cierran el siglo XX, que sin duda es el siglo en el que se teoriza y se profundiza sobre esta cuestión. Alois Riel, muchos de ustedes lo conocerán, fue también un especialista en arte islámico, pero sobre todo ha pasado a la historia y a la teoría del patrimonio por ser el autor de uno de los libros más citados y más analizados de cuantos se han escrito sobre esta materia, que es El culto moderno a los monumentos. Este libro lo escribió Alois Riel con motivo de la realización de un informe cuando él presidía la Comisión de Monumentos de Austria, y ha tenido una larga vigencia, sobre todo porque plantea no solo las categorías, los valores que el patrimonio tiene, estos que, por ejemplo, Jesús Bermúdez ha tratado sintéticamente de analizar aquí, el valor histórico de los monumentos, el valor artístico, el valor simbólico, pero cuando se enfrentan a las sociedades contemporáneas, ¿cuál es ese valor de contemporaneidad que tiene el patrimonio? Por lo tanto, los monumentos como ejemplos, ¿no?, más visibles y más hegemónicos de lo que hoy puede ser considerado patrimonio, encierran valores rememorativos, y la Alhambra sin duda lo va a ser así. Y la otra personalidad que yo recomiendo también su lectura porque está muy actualizada, ella escribe, es una mujer francesa también especializada en el mundo del patrimonio, pero en otras tareas de la historia del arte, Françoise Chouaille. Escribió en el año 92 un libro, como digo, de recomendable lectura, lo mismo que el otro, que es La alegoría del patrimonio. Y en ella creo que hace una visión, en este caso, no desde la perspectiva de quien gestiona, sino desde la perspectiva de quien hace un análisis crítico constructivo de los límites del uso y de la gestión del patrimonio. Parece que son como dos puertas que cierran y abren un siglo y que nos permiten hoy poder profundizar en esa visión patrimonial que vamos a hacer aquí. En definitiva, es el valor de la cultura, y el patrimonio no puede reducirse a una sola de las miradas, es una visión interdisciplinar, y por lo tanto yo no voy a apelar aquí al rectorado de ninguna de esas disciplinas. Jesús lo ha hecho desde su condición hoy de gestor dentro de un equipo, yo lo voy a hacer también, pero ni él puede evitar su condición de arabista y de historiador, ni yo tampoco de historiadora del arte. Eso es así, cada uno vamos a tener la visión desde quienes... Uy, perdón, he puesto es este, ¿no? Bien, y remitiéndonos a la misma imagen que Jesús Bermúdez utilizaba en este esquema, yo voy a centrarme en la última parte, en el último segmento, es decir, desde el momento en el que la Alhambra es considerada objeto de protección patrimonial en 1870, en las primeras operaciones de concienciación que el Estado español realiza, un Estado ya después del antiguo régimen, es decir, en los momentos del siglo XIX, de los gobiernos más liberales, después de la Revolución de 1868, hasta su condición como patrimonio mundial y como también resultado del proceso constitucional y de transferencia de competencias en materia de cultura. Y en esta aproximación lo primero que me gustaría hacer, y pido disculpas por ello, por la rapidez con la que he de tratar estos temas, una caracterización que desde esa perspectiva más contemporánea pasa por hablar de sus relaciones en el espacio físico, ¿no? Un espacio que obviamente no era un espacio natural, era un espacio ya transformado por las circunstancias de la historia, como desde la ciudad cirí, que está representada aquí por esa muralla cuando Granada toma carta de naturaleza,
como ciudad islámica, y como en un momento determinado, también a partir de 1832-38, el primer monarca de la dinastía concibe la idea de construir una ciudad palatina en un territorio diferente de lo que había sido el territorio ocupado. Esa instalación o esa decisión es una decisión que está documentada en el manuscrito conocido como Madrid-Copenhague, y que habla de una limitación, por lo tanto, una delimitación, una definición del perímetro de la ciudad y la traída del agua. Antes decíamos la importancia del agua en la Alhambra. Sin el agua en la Alhambra no hubiera existido, está claro. Anteriormente a la construcción de la ciudad palatina, la provisión de agua se hacía obviamente desde el Darro, pero con unas estructuras muy limitadas que no hubieran podido permitir el desarrollo urbano, el desarrollo de este sistema al que ahora me referiré. Por lo tanto, su emplazamiento orográfico en la confluencia entre la confluencia de dos ríos, el río Darro, del que toma el agua, pero el río Genil, desde el que también se aprovecharán las fincas agrícolas de abastecimiento de la ciudad palatina, hoy desgraciadamente desaparecida y cuya memoria la tenemos exclusivamente a través del registro de los archivos históricos. Y en esa toma del agua a través de la construcción de una presa real que sigue existiendo en su configuración, aunque remozada y muchas veces construida presa real a 6 kilómetros del río Darro, el trazado de un sistema hidráulico que tiene una arteria principal, la acequia del Rey, de la que derivará paulatinamente en esos casi 260 años de dinastía nazarí en unos sistemas un poquito más sofisticados, y que hoy nos tienen que poner a los gestores en la mirada, y de hecho el plan director así lo hace, en la mirada de toda una serie de vestigios que nos hablan de ese aprovechamiento agrícola, de esa estructura con la acequia del tercio, con las derivadas, los partidores y toda la construcción de determinadas huertas, o la puesta en valor de determinadas huertas y aprovechamientos agrícolas, como digo. ¿Esto por qué no va? Aquí. Esta aproximación física, geográfica que hacemos ya fue tempranamente valorada en el primer plan especial de protección que tuvo el monumento, el plan especial de la Alhambra, que sigue vigente, aunque en proceso de revisión, y desde el que se toman estas fotografías, y en el que, por un lado, el límite del horizonte lo tenemos en La Vega, en el Sulair, al que se refería Jesús Bermúdez, como esa estructura, ¿no?, imponente, que siempre sobrecoge cuando se ve desde una cierta distancia y se percibe hoy la Alhambra, pero también la Vega, una Vega que no se ha sabido entender desde las visiones de la gestión del urbanismo, y que hoy es casi un reducto de territorio en extinción es un ecosistema obviamente muy frágil por esa tensión urbanística, pero que está absolutamente vinculado y relacionado con la consideración de ocupación de un determinado espacio, y que incluso posteriormente a su momento originario reguló a través de la Torre de la Vela los ciclos de riego de la misma. Y cuando se protege la ciudad histórica de la que la Alhambra forma parte indisoluble, y se configuran las 4 áreas homogéneas en las que el llamado bien de interés cultural, ciudad histórica artística de Granada, que fue declarada en el año 29, pero que no había sido renovado su expediente de declaración. Cuando digo como en el año 91 se lleva a cabo esta revisión desde la propia administración andaluza, aquí vemos las 4 áreas homogéneas, el Sacromonte, el Albaicín, la área centro y la Alhambra, pues también vemos su gran extensión y los límites que establece la propia protección. Protección es la primera categoría de la gestión patrimonial, y la Alhambra pues posee no solo su condición de monumento, sino también un plan especial. Y no nos olvidemos que desde esa perspectiva urbana, la Alhambra y su bosque, sobre todo, constituye la mayor área verde hoy de la ciudad.
Una área verde que ya no solamente funciona a nivel estético, sino de uso. Durante muchísimo tiempo, cuando Granada no tenía parques ni jardines, el bosque de la Alhambra, los propios jardines de la Alhambra, eran los jardines privilegiados de los granadinos, y esto forma parte también de una identidad, de una memoria no menor a valorar desde esa perspectiva social en la que el patrimonio opera. Y el paisaje cultural, una categoría que hoy UNESCO también promueve e intenta llevar a cabo, pues, jornadas, publicaciones, actos de concienciación y de activismo, porque es quizás la de más difícil comprensión por parte de la ciudadanía, pues también, de algún modo, el conjunto monumental de la Alhambra del Generalife y toda su área de influencia, todo el bien de interés cultural declarado y su entorno, forma parte de esa categoría, forma parte sin duda de unas conexiones originarias, históricas, cuya autenticidad hoy verdaderamente asombra. Que el camino hacia el norte de la ciudad se haya mantenido como un ecosistema frágil, quizás por eso, de difícil acceso, pues nos haya hecho que en pleno siglo XXI podamos tener el derecho a poder disfrutar de unas perspectivas que también nuestros antepasados las diseñaron de alguna manera. Y me gusta siempre hacer una llamada de atención cuando miramos el patrimonio, quizás desde una visión muy hegemónica, ¿no?, muy valorada, la del patrimonio excelso de los palacios nazaríes, aunque diga Jesús Bermúdez que no se deban de llamar así. Yo apelo también al derecho a la toponimia y la riqueza de la propia Alhambra como parte de su categoría de uso, que es otra de las categorías que había que valorar en el patrimonio, y esa Almunia real, que es la única conservada de su tiempo, aunque con transformaciones cristianas, pero que ha tenido un uso continuado como huertas agrícolas en un espacio obviamente privilegiado, pero que obviamente ha tenido su evolución como distintas plantaciones y que hoy constituye un elemento de investigación absolutamente imprescindible en el que tenemos que seguir profundizando y conociendo, porque sin esta visión hacia un concepto integral de yacimiento único que el propio plan de la arqueología de la Alhambra que estamos en marcha con el profesor Antonio Malpica a la cabeza, pues nos tiene que ofrecer esa oportunidad de concebir la Alhambra como un todo que en un momento funcionó de una manera, pero que ahora no podemos tampoco dejar de percibir de esa manera, porque si no le estamos hurtando y restando valores de autenticidad, como nos obliga también la condición del propio patrimonio mundial. Estos hitos que tenemos en lo que se conoce como el Parque Periurbano de la Alhambra, que más que parque periurbano, nuestra convicción debiera de dirigirse hacia la consideración de un parque cultural, con, por supuesto, usos recreativos, no al modo de como ahora mismo están concebidos, pero que sí sumen esfuerzos en el que la investigación esté privilegiando, obviamente, la orientación del propio uso. Y en esa investigación tenemos que conocer y saber más las funciones que cumplían cada uno de estos vestigios arqueológicos, de esta Tarra-la-Rausa, la Alberca Rota, los Pozos Altos, el Aljibe de la Lluvia, el Albercón del Negro, es decir, toda una serie de elementos que nos están hablando de un aprovechamiento, un asentamiento que va mucho más allá de la propia ciudad palatina. Y además, en esa consideración de palinsepto del patrimonio que es la propia Alhambra, todos sus momentos históricos son importantes, pero si además le sumamos categorías excelsas como es el hecho de que el diseño de este palacio en el que nos encontramos sea una obra única, fuera de territorio italiano, que representa la vanguardia y la innovación en su propio diseño, pues nos hace que hoy podamos celebrar cursos como este, pero también disfrutar de exposiciones, hacer conciertos y al mismo tiempo sin restarle ni un ápice a su consideración como arquitectura del pleno renacimiento en suelo italiano, y eso que algunos historiadores siempre quieren, italianos ellos, quieren que esto sea diseño italiano y no español, pero bueno, lo dejo también aquí, saben algunos a quién me refiero. Pero además, hoy la Alhambra no es solo arquitectura, no es solo territorio, es también
un lugar donde se conservan objetos de enorme valor, algunos procedentes de la propia Alhambra, otros frutos de la propia historia de esa concienciación patrimonial y valoración del arte islámico que hizo que en un momento de nuestra historia reciente el Museo de la Alhambra fuera también considerado, otorgado la categoría de Museo Nacional de Arte Hispano-Musulmán. Eso impone una gestión de más de 200.000 piezas, de las cuales solo una parte muy pequeña, muy limitada, la que tiene relación y conexión con la propia concepción de la visita y complemento de la misma en el Museo de la Alhambra. Como digo, un reto también para los gestores, lo mismo que el patrimonio bibliográfico y documental que su archivo y su biblioteca tiene, y que no solo son fuente fundamental para el estudio, el conocimiento, la investigación externa, sino también que tiene que cumplir funciones, y de hecho las cumple, para el trabajo interno, el trabajo que pasa siempre por una aproximación de investigación en cualquiera de las acciones que se lleven a cabo. Y en ese sentido, uno de los esfuerzos que estamos llevando a cabo en los últimos años es fortalecer la imagen a través de una fototeca o centro de la imagen que intente recuperar de un modo no solo físico, que siempre puede haber posibilidades para el incremento patrimonial de fotografías, de dibujos o de otro tipo de objetos que representen la imagen o que nos remitan a ese carácter evolutivo que la propia ciudad palatina ha tenido a lo largo del tiempo, y que además, se nutra de las posibilidades de las nuevas tecnologías que hacen que a veces no necesariamente tengamos que tener todo físicamente, pero sí lo podemos tener virtualmente y hacerlo útil para la investigación. Y con estas dos fotografías que siempre puedo utilizar cualquiera de ellas, o pueden hacerlo ustedes, situándose desde un sitio de la Alhambra y a través de una mirada, ¿no?, de un ángulo de mirada, estar interpelándonos este lugar permanentemente hacia todas esas capas de historia, ¿no? Una huerta que siempre fue huerta desde época medieval, que además está en ese eje con una torre que, por un lado, forma parte de todo el sistema defensivo, pero que aloja también una residencia ornamentada de ricas decoración muy característica del arte nazarí, con vegetaciones que aluden a jardines históricos que han también evolucionado, lógicamente, porque el material vegetal es un material que se replanta, ¿no?, a lo largo de la historia, y que al fondo pues tenemos una construcción que, por su forma, si no se tiene demasiada especialización, nos remite a una construcción cristiana, pero que en el fondo encierra restos de un antiguo palacio nazarí, que además se convirtió en convento franciscano, que fue luego, cuando se restauró por Torres Balbás, residencia de artistas, y hoy permite, por su condición de parador nacional, que se pueda dormir en la Alhambra. Esta es un poco una visión, me permiten, apresurada, pero que cualquier ciudadano que visita la Alhambra puede interpelarse a través de ella. Y no me gustaría, en esta aproximación que hago, como digo, muy telegráfica, olvidarme del Albaicín, porque el Albaicín y la mejor contemplación, la mejor valoración de sus estructuras, de las estructuras físicas y arquitectónicas de la Alhambra se desarrolla desde el Albaicín, origen de la ciudad de Granada, y también el mejor mirador del mismo que constituye la propia Alhambra. Una relación de ida y vuelta, de feedback continuo y permanente, que desde luego pues es muy complementaria, y así lo supo también valorar la UNESCO cuando la declaró Patrimonio Mundial. Este cuadro solo lo traigo aquí para que vean ustedes, a nivel de datos, la gran extensión que la Alhambra constituye, y por lo tanto pues el reto, ¿no?, de esa aproximación que ha de hacerse a la gestión de estructuras tan diversas como los jardines, los mismos olivares, que es lo que, como veis, más hectáreas tiene, pero también los metros cuadrados de edificios históricos, el entorno de protección o del propio monumento. Y en esa consideración de patrimonio mundial que yo decía, la última parte del segmento, el año 84, no sé por qué esto no va. En el año 84 la Alhambra es declarada Patrimonio Mundial junto con otras 4 bienes. Esto tiene lógicamente un trayecto. En el año 72 se hace la Convención del Patrimonio Mundial, conocida como Convención de París, después de una larga trayectoria de debate entre los países, de reflexiones después de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la destrucción del mismo patrimonio.
Y España ratifica esa convención en el 82, justo 2 años después, en Buenos Aires, el 2 de noviembre, la Alhambra, junto al Monasterio del Escorial, la Catedral de Burgos, la Mezquita de Córdoba y el Parque, la Colonia Güell, es declarada Patrimonio Mundial, la primera declaración, como digo, que realiza el gobierno español. Y de las, me parece que son 7 categorías que la UNESCO establece, la Alhambra es reconocida por 4 de ellas, ahí están extractadas de su expediente, y el plano del área de protección, incluyendo el Albaicín 10 años después, y el área de protección, o área tampón, que es el área conocida como los alisares. Hoy en día estamos trabajando en una ampliación de protección de todo el área, quizás por esa concepción evolucionada que les decía del mismo, y porque en estos momentos, y cuando se declara esta zona, tenía un problema importante, que muchos de ustedes lo recordarán, que fue la famosa urbanización de los alisares, que ya tenía licencia municipal para ser construida y que gracias a una intervención de gran reflejo por parte de la Consejería de Cultura, pues se abortó dicha operación, y por eso se recoge aquí este ámbito exclusivamente como fruto de esa tensión que en aquel momento tuvo la gestión del monumento. La condición de patrimonio mundial nos habla de esa doble, o de la dialéctica de lo local y de lo global. El patrimonio de la Alhambra es un patrimonio que para los granadinos es parte de sus señas de identidad y por lo tanto pues constituye esa relación del que nace en un sitio y se vincula a él a partir de unas referencias que son esos valores rememorativos que les hacen ser propios, que da orgullo de pertenencia, pero también no podemos olvidar que la Alhambra tiene esa consideración porque es un lugar que no importa la religión, la lengua o la cultura de origen para ser valorado, es el lenguaje universal del arte que le convierte además en uno de los lugares también más deseados a conocer, según bastantes encuestas que podemos conocer año a año. Pero también representa para los gestores un reto porque constituye un lugar de enorme riqueza artística y variedad, pero también de una enorme diversidad por todo esto que hemos explicado, ¿no? Y al mismo tiempo la Alhambra tiene el reto de tener una gestión sostenible en relación a los compromisos que se adquieren en los lugares que son declarados Patrimonio Mundial, como la Declaración de Budapest, que fue la primera en poner el acento sobre los riesgos del patrimonio y del uso no controlado del mismo. En esa también dialéctica entre la valoración, el derecho, el uso y el disfrute del mismo, su capacidad para poder intervenir en los procesos de desarrollo y, por lo tanto, en la economía de los lugares donde se encuentran, sin que por ello se tenga que poner en riesgo todos los elementos por los que fue declarado. Y en ese sentido, las autoridades de la UNESCO ponen bastante énfasis, de hecho, hoy en día es una condición sine qua non para poder ser declarado, es poseer un plan de gestión. La Alhambra tiene un plan de gestión que es un plan de gestión que está fundamentado en una visión integral con 3 pilares. La conservación, entendida como parte de los procesos de conocimiento, por lo tanto no es una investigación descontrolada, es una investigación dirigida a la conservación. La visita pública y todas las técnicas y estrategias que han hecho que la Alhambra sea considerada también, la gestión de la Alhambra, una guía de buenas prácticas para la UNESCO y manteniendo un liderazgo ya continuado desde el año 96, y la proyección científica y cultural que como obligación primera de toda la gestión del patrimonio, ponerla a disposición del ciudadano, pero en las mejores condiciones y también con las mejores garantías de veracidad informativa. Por esto, en esa visión de una gestión integral, los procesos de protección son lo más básico, lo que otorga esa condición también de objeto de derecho al patrimonio. La delimitación como bien de interés cultural tuvo una renovación en el año 2004, que fue declarado de nuevo como monumento en una actualización, como digo, de esa visión evolutiva del patrimonio por parte de la Junta de Andalucía, que tiene las competencias en esta materia.
se redacta el plan director entre el año 2005 y 2006, ahora me referiré a él, se aprueba en 2007, se inicia la revisión del Plan Especial de la Alhambra en noviembre de 2008 y ahora recientísimamente acaban de hacerse las aportaciones de la Comisión Técnica de la Alhambra a dicho plan especial que comenzará su tramitación urbanística. El plan director, del que muchos de ustedes conocen, se puede consultar, también se puede comprar a un precio bastante razonable. Ahí están volcadas no solo los objetivos generales del mismo, sino también todas las acciones, los programas, subprogramas y 154 medidas que hasta en principio el año 2015 estaban planteadas, han sido, como les digo, prorrogada mejor su vigencia hasta el año 2020 para ajustarlo al horizonte económico que marca también los principios de la Unión Europea, ¿no? Y los del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esos objetivos del plan director, como plan estratégico, y que planean esas acciones sobre el monumento, tienen la visión de la sostenibilidad que marca la gestión de la Alhambra desde hace ya muchísimos años, preservando sus valores, incorporándolo a la sociedad de la información y el conocimiento y también a su presencia en la comunidad internacional. Pero cuando se hizo el proceso de trabajo no fue un proceso interno, fue un proceso interno y externo, porque implicó a muchos colectivos que casi durante más de un mes, todos los días, tuvimos sesiones de trabajo, también implicaron relaciones de tipo institucional, porque implicamos a los gestores de la UNESCO para recabar por lo menos su visión y su opinión sobre este paso que daba la Alhambra y también implica un diseño de inversiones. Lógicamente, sin dinero no se puede trabajar. Como decía, tiene una serie de ejes estratégicos, directrices, pautas y esas 150 y proyectos. Y aquí están los 4 ejes que marcan la gestión actual del monumento: la preservación, la Alhambra como paisaje cultural, el uso sostenible y la sociedad de la información y el conocimiento. Son ejes que cuando se miran otros planes directores son bastante originales, porque hemos querido también, en esa visión renovadora a la que se refería Eduardo, mantener la tradición pero innovándola. La preservación siempre estuvo presente en la gestión de la Alhambra, pero hemos dado ese paso hacia esa visión al paisaje, al territorio, a la concepción de algo integrado, ¿no? e integral. Por eso el paisaje cultural o la misma gestión del agua o la gestión de la vegetación o de la biodiversidad de la Alhambra habían sido temas que no se habían tratado ni se habían llevado a cabo como compromisos de gestión. Pero el uso sostenible de la Alhambra no puede quedarse solo en un lugar que abrimos y cerramos las puertas, sino que tiene que ser gestionado con el mejor rendimiento y sin poner en riesgo. Por eso la conservación preventiva es la clave también de los programas de visita, de control de la propia Alhambra. Y la sociedad de la información y la del conocimiento, porque estamos en un contexto de renovación y de revolución tecnológica. Si no sabemos o no tenemos un eje que nos marque cómo integrar este cambio, que es un cambio cultural, a los propios procesos de gestión, pues estaríamos haciéndole un flaco favor a que la Alhambra se quedara anquilosada o que se quedara casi momificada. No estamos por ese trabajo. Y ya para finalizar, en los poquísimos minutos que me quedan, podríamos poner muchísimos ejemplos de cómo en la Alhambra se trabaja, pero no es ese el objeto hoy de esta conferencia, pero a lo mejor con uno de ellos nos podemos ver cómo se aplican. Estamos ahora mismo en la última fase de intervención de las pinturas de la Sala de los Reyes. Unas pinturas que muchos de ustedes casi ni habrán visto porque han estado mucho más tiempo protegidas que a la vista. Esto es fruto también del resultado de las dificultades de la propia modos y formas de intervenir en el patrimonio de la Alhambra. En ese patrimonio, como este caso, que son unos bienes muebles que están integrados dentro de una estructura y porque además los propios trabajos de restauración que se han llevado a cabo en los últimos años no han aportado una mejora en las condiciones de conservación del mismo, sino todo lo contrario. No ha habido ninguno de los procesos, a día de hoy lo podemos decir, de intervención en las pinturas de la Sala de los Reyes que las hayan consolidado. Ninguno. Todos han sufrido pérdidas. Solamente tengo que llamar la atención sobre el valor, por ejemplo, a veces del arte, como un antiguo pintor y restaurador de la Alhambra, Isidoro Marín, hizo unos calcos de las pinturas de la Sala de los Reyes, hoy fundamentales para conocer aspectos iconográficos que están
hoy desaparecidos y que restauraciones posteriores a la realización de esos calcos pues han hecho un invento de esas pinturas que no se correspondían al 100% con lo que quedaba en el tiempo en el que Isidoro Marín dibujó. Bien, abordando el problema que generó la intervención de Contreras al eliminar la única estructura en la que se alojaba todo ese sector de la Alhambra, la Sala de los Reyes, y convertirla en una serie de pequeños espacios cupulados. Este fue el origen de la crisis en la que un ecosistema formado y construido de una determinada manera pues quedó alterado y provocó, como digo, desde los primeros momentos, según la investigación histórica, bolsas de agua, humedades consecuentemente, alteraciones graves en estas pinturas tan frágiles. No puedo contar todos los detalles, pero sí decirles que se aborda el proyecto desde el ataque a los principales problemas que vienen precisamente por esa estructura que había alterado sus condiciones originarias, y acometimos toda la intervención en los reversos de esas pinturas, descubriendo las estructuras de los camaranchones de madera, saneándolos, restituyendo todo lo que estaba mal, sujetando todas las costillas de las maderas, ¿no? Un material, esta es la otra cara de la Alhambra, ¿no? El material tradicionalmente muy básico, nada excelso, y que por otro lado pues presenta esa otra cara más bella, protegiendo a su vez, mientras que se acometía, antes de acometer, digo, esa intervención, se protege con un facing todas las pinturas para que no sigan perdiendo capas. Se construye también una bóveda contraforma, denominada así, que permite garantizar con mayor grado de confianza al propio facing. Para ello se aplican nuevas tecnologías, porque esta especie de molde se realiza en colaboración con el Departamento de Lenguaje y Sistemas Informáticos de la Universidad de Granada, que diseña con este escáner láser el propio molde, que se fabrica in situ y que se coloca. Pero también se hacen trabajos en las estructuras previas de mocárabes, de la sala de mocárabes, donde no solamente se ensayan nuevas fórmulas de representación gráfica con ese escáner 3D, se estudia sus estructuras de dibujo en los talleres, se realizan también in situ toda la restauración de las bóvedas por el taller de yesería, y se van solucionando problemas de lagunas y de alguna intervención pues poco ortodoxa, ¿no? Como la que practicaba también en el 19 por los Contreras, donde toda la bóveda fue taladrada. Como veis, todos estos puntos blancos eran palos que desde abajo, de un modo muy burdo, como digo, fueron introducidos, rompiendo también el equilibrio estructural de las bóvedas, que, como digo, no son solo decorativas, cumplen funciones estructurales, como se ha puesto de manifiesto en el propio proyecto, y como a través de un elemento no conocido hasta ahora, un pigmento, es posible hacer todos esos rellenos de laguna, y a través de una luz rasante por ultravioleta podemos identificar que esta intervención se ha hecho en ese tiempo, se ha documentado también con un método muy sencillo, y no nos causará a lo mejor los problemas que hemos tenido de restauraciones no documentadas sin saber cuándo se han llevado a cabo. Bueno, también aprovechamos el momento para ubicar luces LEDs de menor consumo y promover que tanto durante el día como por la noche esta restauración de las bóvedas que han sacado a la luz pigmentos, que sabemos que el azul es de lapislázuli, que por lo tanto se proveía desde los mercados de Afganistán y de esas rutas tan interesantes como los de la seda. Y bueno, pues también intervenir en la única bóveda de cristal que ha conservado, que si bien los cristales originales no lo hemos conservado, sí por lo menos se ha podido conocer en la historia, en este caso sí más auténtica de la Alhambra, todo el desarrollo polícromo de esta bóveda. Lo vamos a dejar aquí, este es el detalle de cómo quedó, porque en fin, no tenemos más tiempo, pero no quería dejar de por lo menos comentar alguna de esas intervenciones. Muchas gracias.